Hola, ¿cómo está Carlos? Buenas noches. Aquí le hago devolución. Aquí, bueno, lo que está en rojo, eso se lo agregué para que lo revise. Lo que está en rojo y amarillo es para que agregue. Por ejemplo, aquí se indica que es el paradigma, pero hace falta la cita. Recuerde que todo tiene que ir fundamentado. Entonces, para que agregue cita sobre el paradigma positivista, cita sobre el naturalista, sobre el enfoque mixto, agregar una cita. Aquí todos estamos muy bien. Aquí muy bien. Ujú. Aquí lo que hice fue titular esto nada más. Aquí igual. En fuentes primarias y fuentes secundarias, busque una cita. Coloque la cita que es una fuente primaria, que es una fuente secundaria. Yo ahí creo que le había pasado un libro. Lo lee, extrae de qué es una fuente primaria, ¿verdad? Que es la información que se obtiene de primera mano, pero de dónde se va a obtener y se tiene que justificar teóricamente, igual que las secundarias. Toda esta lista va para referencias si las utilizó, entonces pasarlas a referencias. En las etapas, bueno, aquí está bien. En la etapa número 2, usted va a decir, bueno, ahora sí, acercamiento al campo. Aquí es cuando usted dice cómo fue, qué hizo, por qué medio hizo. Fue a solicitar el permiso al centro educativo, entonces usted inmediatamente coloca, explica todo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿En qué día fue? ¿Quién lo atendió? ¿Cómo solicitó el permiso? ¿Si fue virtual? ¿Cómo fue? Y ahí usted indica que le solicita al centro educativo o al lugar donde usted va para poder realizar la investigación, ver anexo 1. Usted luego sigue redactando que se le solicitó a esa persona o a esas personas o a la institución que le facilitaran, qué sé yo, la lista de todos los correos o de las personas que van a ser participantes para enviar el consentimiento informado. Ver anexo 2. Y así lo coloca porque se tienen que citar. Luego, búsqueda bibliográfica. Aquí usted explica en uno o dos párrafos. Ahí fue que yo lo borré, pero me di cuenta hasta después, entonces ya no podía devolverme. Pero es lo de los antecedentes, pero no coloque antecedentes como tal, sino que usted explique que usted buscó en base de datos, en cuáles base de datos, referencias bibliográficas y coloca las palabras claves, cuáles fueron esas palabras claves que usted buscó y qué información encontró. A partir de esa información, bueno, que ya después, porque esta es la ruta metodológica, usted va a elaborar instrumentos, por qué escogió esos instrumentos, va a explicar aquí, si escogió encuestas, si escogió guía de preguntas cerradas, guía de escala Likert, todo eso usted explica por qué, pero más adelante vamos a ampliarlo. ¿Cómo se pretende aplicar? Si es vía digital, si las entrevistas que va a aplicar es presencial, todo eso usted lo explica aquí, a manera general. Este es el trabajo para esta semana, el marco metodológico. Bueno, aquí yo ya le pegué todos los objetivos específicos. Este objetivo específico, que es identificar la percepción del estudiantado y del profesorado con respecto al desarrollo metodológico. Entonces, vea que identificar la percepción del estudiantado inmediatamente a la población que se le aplica va a ser a estudiantes y docentes. Inmediatamente entonces yo voy a dividir, insertar, tabla, dibujar tabla. Voy a dividir esta tabla porque se lo vamos a aplicar a estudiantes y a docentes. ¿Cuál va a ser la categoría? Bueno, la categoría es el gran tema que vamos a analizar. ¿Cuál es el gran tema? La percepción del estudiantado con respecto aquí. Todo esto lo coloqué aquí. Como este es el gran tema que vamos a elaborar, vienen subtemas. Por ejemplo, dentro de este tema, ¿qué quiere investigar usted? ¿Qué preguntas? Entonces, vamos a agrupar las preguntas. A mí se me ocurrió preguntar sobre metodología, materiales utilizados, pero usted es el que le da el enfoque, qué es lo que quiere investigar. Entonces, la percepción del estudiantado y del profesorado respecto al desarrollo metodológico de los contenidos. Bueno, entonces yo me imagino que podemos preguntar sobre metodología, sobre materiales utilizados,
Luego podemos preguntar sobre contenidos, qué sé yo, extensión, durabilidad, qué sé yo, ¿verdad? A mí se me ocurre, pero usted es el profesional y que sabe, el experto más bien, en el tema. Definición conceptual, bueno, si usted escogió aquí metodología, usted va a buscar una cita que diga qué es metodología y la pega aquí. Materiales didácticos, por ejemplo, entonces usted pega aquí una cita de materiales didácticos. Contenidos, entonces usted qué se refiere con contenidos. Igual, divide las casillas porque responden a este grande. Aquí es donde usted tiene que tener muy claro qué instrumentos va a utilizar y qué técnicas. Entonces, yo aquí le coloqué un cuadrito que diga cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos. La técnica es la encuesta. La encuesta es cómo se va a llevar a cabo, igual que una entrevista. Esa es la técnica, el cómo. Y cómo se desarrolla es en dónde se coteja, en dónde se registra la información, es el instrumento. En una encuesta, bueno, puede haber un cuestionario, pueden haber una serie de preguntas cerradas que las personas van contestando. Esas preguntas pueden ser en escala Likert, en escala de percepción. Si usted escoge una técnica, que es la entrevista, sería una guía de preguntas abiertas. Tiene que tenerlo muy claro y a quién se lo va a aplicar. Para efectos de ahorita, yo lo voy a explicar así. Imaginémonos que a los estudiantes, como es percepción, usted va a hacer una entrevista y a los docentes también le va a hacer una entrevista. Usted va a elaborar una serie de preguntas abiertas. ¿Y qué les va a preguntar? Sobre metodología, materiales y contenidos. Voy a copiar esto. Entonces, usted va a hacer la entrevista. Se viene para acá, primero haga los instrumentos. Aquí yo le copié un ejemplo. Aquí. Usted cambia por sus datos, ¿verdad? Entonces, es una entrevista dirigida a... Y aquí usted coloca quién. Se hace la presentación. Esta es la parte administrativa. Entonces, va los datos, la presentación. ¿A quién va dirigida? Explica usted con el objetivo, qué es lo que se pretende. Coloca el nombre del investigador, el suyo, el correo electrónico, fecha de aplicación, queda en blanco, la edad queda en blanco, todo esto queda en blanco. Esto se quita porque era el anterior. Dice las indicaciones, qué es lo que se pretende. En este caso, aquí yo copié, ¿se acuerda que teníamos metodología, materiales usados y contenidos? Metodología implementada sería la primera parte. Aquí van las indicaciones y después vienen todas las preguntas. Viene la segunda parte, que se va a llamar, para efectos de este ejemplo, materiales utilizados. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte son los contenidos. Entonces, como usted ya dividió primera parte, segunda parte y tercera parte, digamos que era contenidos, usted va a empezar a redactar, bueno, de la metodología implementada, ¿qué quiere preguntar usted? Entonces usted empieza a hacer la pregunta 1 y hace la pregunta 1. Pregunta 2. Recuerde que esta es una entrevista, entonces son preguntas abiertas. Pregunta 1, pregunta 2. Pregunta 1, pregunta 2, qué sé yo, ¿verdad? Pregunta 3. Las que usted crea necesario por partes. Porque cuando hagamos el análisis lo hacemos así por apartados. Entonces ya tenemos la entrevista, pero esta entrevista es dirigida al profesorado. Usted va a copiar lo mismo, porque le vamos a preguntar lo mismo, a ver qué piensan los profesores y qué piensan los estudiantes. Y le cambia aquí, entonces ya aquí sería dirigida al profesorado, al estudiantado, aquí cambia el estudiantado. Aquí usted cambia todos los datos. Entonces aquí usted es cuando empieza a describir el instrumento. Entonces, se viene para el cuadro de categorías que está aquí arriba. Este cuadro, este.
Entonces, ya usted dijo qué es metodología, qué es materiales y qué son contenidos. Pero para este primero, porque puede ser que para describir los procesos de aprendizaje, usted quiera hacer también una pregunta. Entonces usted escribe, bueno, vamos a hacerlo por partes. Ya usted hace que es una entrevista, que va dirigida a los estudiantes, es una entrevista y es una guía de preguntas abiertas. A los docentes es exactamente lo mismo, porque le vamos a hacer lo mismo. Resulta que para describir, voy a bajar esto. Para describir los procesos de aprendizaje utilizados, entonces, si usted quiere hacer una pregunta de esto, pero aquí es solo la parte que ellos expongan mucho, ¿verdad? Porque esta es la parte cualitativa. La parte, voy a ponerlo aquí, cuantitativa es esta. Entonces, si usted cree que para los procesos de aprendizaje es cuantitativa, quita este objetivo de aquí y lo deja aquí. Por ejemplo, identificar la percepción, yo lo voy a quitar de aquí porque ese no es cuantitativo, es cualitativo. Voy a dejar el 2 como cuantitativo. ¿Y cuáles son las variables? Yo puedo usar las mismas si fuera el mismo objetivo. Pero aquí, ¿qué le preguntan? En las variables, bueno, los procesos de aprendizaje. Usted quiere saber cómo son los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son esos temas que usted quiere desarrollar? Por ejemplo, que usted quiere hacer una encuesta. Encuesta es la técnica. El instrumento va a ser un cuestionario o escala Likert. ¿A quiénes se los va a aplicar? Dice los procesos de aprendizaje utilizados por el personal docente. Si usted quiere describir esos, entonces se lo vamos a aplicar a los docentes y a los estudiantes para ver qué dicen los docentes y qué dicen los estudiantes, a ver si están en la misma línea o los docentes dicen algo, los estudiantes dicen algo. Entonces, imaginémonos que usted va a hacer una encuesta. Esa encuesta va a tener, qué sé yo, usted le va a preguntar sobre, otra vez, metodología. O mejor, dinámica. No, porque son los procesos de aprendizaje. Imaginémonos que estrategias utilizadas. Digamos que esa es una subvariable. Vamos a preguntar sobre las estrategias. Entonces usted aquí va a hacer una encuesta. Se viene para acá, copia todo lo mismo. En vez de entrevista dice que es una encuesta, hace otro instrumento, explica de qué trata, a cuál objetivo responde, que ahí está. Estos datos generales, usted selecciona si requiere más, si no. Y aquí entonces sería estrategias implementadas. Esa es la primera parte. Y usted empieza a hacer las preguntas. Imaginémonos que hay 3 preguntas. Entonces usted dice que se viene otra vez al cuadro que está aquí. Y dice que la encuesta, aquí, que la encuesta, aquí en definición conceptual, usted dice que son estrategias. En definición operacional, aquí en la definición instrumental, usted dice que el cuestionario se divide en 3 partes. Digamos que tenía 3 partes. La primera parte corresponde a estrategias utilizadas. Consta de 3 preguntas cerradas con escala Likert. Trate de hacerlas todas de manera uniforme, que no combine preguntas cerradas, escala Likert, escala de percepción, para que no sea difícil.
entonces que corresponde a estrategia, consta de 3 preguntas cerradas con escala Likert. Entonces usted dice, bueno, la escala Likert le permite, digamos, o escala de percepción, qué sé yo, ¿verdad? La escala de percepción es de 1 a 3. Entonces usted puede decir, en la definición operacional, según esa, de 1 a 20%, utiliza adecuadamente las estrategias. Bueno, aquí sería no. Porque la escala de percepción es que hay rangos. Hay que ver si es nunca, algunas veces o qué sé yo. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Por eso le digo que sea uniformes. Y aquí usted define el porcentaje que quiere destinarle a cada rubro. Si es, por ejemplo, de una escala de 5, ¿verdad? Estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué sé yo, del 1 al 5, entonces sería cada 20%. Cuando hagamos el análisis y veamos que la mayor población está de 1 a 20, quiere decir que no utiliza adecuadamente o usa parcialmente. A eso se refiere. Luego, usted viene acá y analiza esta otra. Describir el uso que se le dio a las tecnologías. Si usted quiere saber qué uso se le dio y usted quiere hacer algunas preguntas abiertas aquí en la guía de preguntas, usted copia eso, lo coloca aquí, ¿verdad? Tanto estudiantes. Y aquí usted coloca entonces guía de preguntas abiertas, la parte 1, pregunta 1, 2 y 3. Pero aquí, porque usted en ese mismo instrumento, entonces sería preguntas abiertas, pero sería la parte 4 o el apartado 4, pregunta 1 y 2. Aquí es decir cómo está estructurado, porque aquí teníamos la parte 1, la parte 2, la parte 3. Si usted quiere hacer algunas preguntas abiertas en la entrevista sobre el uso de tecnología, entonces sería el apartado 4. Y así sucesivamente, cuáles son fortalezas, cuáles son debilidades. Este cuadro tal vez se lleve un poquillo más de tiempo. Cuando ya usted lo tenga aquí definido qué va a hacer, entonces aquí hay que explicar qué es la técnica. Entonces, si usted utiliza la encuesta, usted va a escribir la encuesta. Busca una cita y explica qué es la encuesta. Como usted ya va a tener el instrumento hecho, ¿verdad? Está aquí abajo. Entonces usted lo que tiene que hacer es describirlo. ¿Cómo es describirlo? Bueno, consta de 1, 2, 3, 4 partes. La primera consta de 2 preguntas abiertas dirigidas a la metodología implementada. La segunda parte consta de 20 preguntas de materiales utilizados. Eso es lo que hay que escribir aquí. Cuando dice descripción de los instrumentos aquí. Y de una vez dice a cuál objetivo responde. Esas son las técnicas. Hace lo mismo si utiliza la entrevista. La entrevista es una técnica. Hace exactamente igual. Lo explica, lo describe y dice a cuál objetivo pregunta. Con el instrumento, si usted utilizó la encuesta y usó un cuestionario, entonces aquí iría el cuestionario. Y lo explica, hace exactamente lo mismo. Si no usa un cuestionario y utilizó una escala Likert, entonces aquí usted dice escala Likert. Y ahí usted poco a poco. Luego, validación de los instrumentos. Usted va a decir, por ejemplo, se ocupan 2 personas para validar el instrumento que usted va a hacer. Usted va a explicar lo siguiente. Para la validación de los instrumentos, se buscará a 2 profesionales en el área tal, tiene que ser en el área pertinente, que tenga grado de licenciatura, maestría
o doctorado que le permita hacer observaciones de forma y fondo a los instrumentos que responden a estos y estos y estos objetivos. ¿Cómo se va a enviar? ¿Cómo se contacta a los profesionales? Usted lo va a explicar aquí. Aquí le pongo cómo se va a hacer para el análisis de los datos. Entonces lo lee. Si se ajusta a usted, entonces lo puede dejar. Es solo para que tome una idea. Aquí, este cronograma tiene que ajustarlo a sus necesidades. ¿Qué se hizo el primer semestre y qué se hizo ahorita en el segundo? Para que por favor lo valore. Alcances y limitaciones, ¿verdad? Hasta dónde pretende llegar usted con este trabajo y hasta dónde le permite, ¿verdad? ¿Cuál va a ser las limitaciones que se pueda encontrar en el camino?